Gloria al Rey. En el libro de los Proverbios, vamos a ver en el Proverbio número 11, libro de los Proverbios, Proverbios 11, vamos a estar leyendo en el verso 30, amén. Y lo hemos encontrado, entonces le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Amén. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. Vamos a leer entonces 3 veces. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. Gloria al Rey. ¿Pueden tomar asiento? Le damos gracias al Señor por la misericordia, por el amor que el Señor tiene. Y como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces vamos a ver qué es lo que sacamos de esta partecita de los proverbios. Vamos a estar viendo ahí justamente en la parte de la segunda de este proverbio que leímos, donde dice: el que gana alma es sabio. Amén. Eso es lo lindo, hermano querido. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros esa oportunidad de poder ganar almas para el Señor. Y vamos a ver cómo, sin a veces proponerlo, nosotros cumpliendo lo que la palabra del Señor nos manda, es lo que tratamos de hacer para la honra y para la gloria de Dios. Nadie aquí en este mundo nos va a dar una medalla porque traigamos a alguien a los pies de Cristo, pero sí tenemos quien puede recompensar ricamente aquello que vamos a estar haciendo. Hay recompensa para ello. Para que nosotros podamos entender todo esto, hay 8 cositas que debemos tener en cuenta para poder ganar alma, para poder ser sabios, como dice la palabra. Hay 8 cositas que tenemos que tener en cuenta. Hay alguien a quien podemos imitar y hay recompensa por ello. Entonces vamos a ir desglosando esos 10 ítems que hay en total. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es orar para poder ganar almas. Siempre hay que orar primero. Y eso lo hacemos por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrodillamos, oramos primero por nosotros, por nuestras necesidades. Entonces vemos que lo que es bueno para nosotros también es bueno para a quienes nosotros apreciamos, para quienes nosotros queremos. Porque oramos nosotros por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, oramos por todos ellos, y eso es bueno cuando lo hacemos por nosotros. Entonces vemos que el orar es bueno. Vamos a ver entonces que la palabra del Señor nos enseña cómo es que nosotros tenemos que saber a dónde ir para ganar esas almas. Eso es importante. Cuando nosotros necesitamos pan, vamos ligerito a la pinturería o a la panadería. Entonces vemos que de acuerdo a la necesidad es donde nosotros nos vamos a dirigir. Para ganar almas también de la misma manera la palabra del Señor nos enseña y nos va a preparar cómo es que cada uno de nosotros debemos estar listos para ganar esas almas. También es importante que nosotros sepamos cuándo debemos ir. En esto no vamos a ir cada uno de nosotros a la panadería cuando sea a lo mejor la 1:30 de la madrugada, porque a esa hora de seguro no nos va a atender. Entonces nosotros también tenemos que saber en qué momento ir. Lo importante también es saber por qué es que tenemos que ir. Eso es bueno. Todo esto va viendo como para ganar un alma. Y lo lindo de todo es que nosotros tenemos que saber con quién ir a ganar. Porque ir a ganar un alma
es ir a arrebatársela al enemigo de nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber con quién vamos a ir para que nuestro sea un triunfo y no una derrota. Sabiendo con quién nosotros vamos a ir es donde vamos a estar mejor. Saber en quién tenemos que confiar para poder hacerlo también es importante, y esto también lo vamos a estar viendo. Y saber de quién tomar ejemplo para ganar esas almas, ahí es bueno, porque nos vamos a esforzar y vamos a tratar de hacer lo mismo, y después reconocer la recompensa que vamos a tener. Eso nos va a dar el aliento que muchas veces nos hace falta para ganar esas almas que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo. Y ya vamos a ir viendo cómo a través del desarrollo de la palabra muchas veces nosotros hemos hecho alguna de estas 8 partes que tenemos que hacer, pero es bueno que podamos hacer las 8 partes. La parte novena es imitar a quien, y la 10ª, bueno, es recibir el galardón, el premio que el Señor nos va a dar. Como primero, como decíamos, es oración, ¿no es cierto? Y vemos que a veces, cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, es como el apóstol Pablo, cuando él iba persiguiendo a la iglesia y se le apareció el Señor. La palabra dice que él, temblando, le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos que ya no es nuestro deseo, ya no es nuestra intención, ya no es nuestro propósito, sino es la obediencia a la orden que el Señor nos va a dar, ¿no es cierto? Eso nosotros lo podemos ver, dice el libro de los Hechos, allí en el capítulo 9 y en el verso 6, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos entonces que se le dio instrucciones, estaba dispuesto a obedecer al Señor Jesús. Primero obedeció al Señor Jesús: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Levántate, ve a la ciudad, y allí otro le va a decir lo que debía hacer. Ese otro fue Ananías para Pablo, ¿no es cierto? Sabemos que fue Ananías. Pero vemos entonces cómo el propósito de él fue cambiado. Él tenía unas intenciones y el Señor transformó esas intenciones en algo provechoso, en algo bueno para la obra del Señor. Él estaba dispuesto a hacer lo que él quería hacer. Él creía que lo estaba haciendo bien. Él nunca pensó que se estaba equivocando en lo que hacía. Lo hacía con mucho empeño, lo hacía con mucho ahínco, lo hacía con tenacidad, y él pensaba que estaba haciendo bien. Pensaba, pero a los ojos del Señor, él estaba haciendo algo que para el Señor era desagradable. Necesario tal vez, pero desagradable lo que el apóstol hacía. Por eso es que el Señor le llamó a él. Él fue obediente a la palabra del Señor, se sometió a la voluntad del Señor, y ahí entonces a nosotros nos sirve también de la misma manera. A veces nuestro deseo, nuestro propósito es querer hacer algo, pero sin la dirección del Señor vamos a tropezar, vamos a fracasar, nos vamos a desalentar, vamos a caer, y a lo mejor va a ser hasta difícil levantarnos porque no hemos ido en la dirección que el Señor nos ha indicado. El Señor le indicó que lo que debía hacer: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así es. Entonces vemos que la disposición está buena. Cuando nosotros nos disponemos está bien, pero también debemos obedecer lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Él podría haberle declarado todo a Pablo inmediatamente, lo que debía hacer, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que no se lo dijo a Pablo. Se lo dijo a Ananías primero el Señor, ¿no es cierto? No le dijo a Pablo qué es lo que quería que Pablo hiciera. Pero sí a Ananías le dijo lo que el Señor quería que Pablo hiciera. Entonces ahí podemos ver que muchas veces nuestro propósito no nos es revelado inmediatamente por el Señor, pero sí hay alguien que el Señor se lo dice y se lo declara para que se pueda certificar que esa es la voluntad del Señor. Pablo se podría haber levantado y podría haber dicho: bueno, a mí el Señor me dijo, y salía como a mí el Señor me dijo. Pero el Señor le dijo: ve y se te dirá qué debes hacer. Porque el enemigo le gana muchas batallas a muchos diciendo: no, yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y ahí es donde no
cumplen lo que el Señor les dijo. Pablo obedeció, pero el Señor no le dijo a Pablo lo que tenía que hacer. Ananías le dijo a Pablo lo que tenía que hacer. Lo que el Señor le dijo a Ananías. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, porque creemos, aceptamos lo primero que el enemigo viene a decirnos: no, pero a mí el Señor me dijo que yo no me sujete a los hombres, que me sujete a Dios. Y sujetarse a Dios es obedecer todo lo que Dios dice. Y Dios dice: obedecer a vuestros pastores. Amén. Y sujetaos a ellos. Amén. El que no se sujeta y dice: no, yo hago lo que Dios me dice, bueno, ahí hay que ver qué Dios dijo eso. Porque el que escribió, el que mandó a escribir la palabra, él dijo: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No lo va a borrar. El Señor no va a arrancar esa página de la Biblia. El que no le guste va a estar en contra de la voluntad del Señor. Pero el que se someta, como se sometió Pablo, ese va a ser bendecido por el Señor, va a ser prosperado, la obra que haga va a prosperar, porque dice la palabra del Señor que si Dios no está en la obra, en vano edifican los edificadores. Así que eso es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta: someternos a la voluntad del Señor y hacer lo que Dios nos manda a hacer. Ahí vamos bien. Entonces vemos que primero es que uno debe orar y pedirle dirección al Señor. Y lo vemos, hermano, por el rey David, cuando el rey David se consideraba que no era digno de tener de la misericordia del Señor. Allí todo el Salmo 51, el rey expone cómo se siente él, hermano querido, de haberle fallado al Señor. Y lo expone, y nosotros lo conocemos por ese salmo, para que nosotros de la misma manera podamos identificarnos como el rey David, en cómo exponer cómo nos sentimos. Él era rey, pero no le dio vergüenza en declarar cómo se sentía por haber desobedecido a Dios. Ahí lo leemos. En todo el Salmo 51 está, pero vamos a leer solamente unos 2 versículos. Oraba el rey David y decía en el Salmo 51, versículo 1 y 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Él quería hacer la voluntad del Señor, pero antes Dios debía hacer algo en su vida. Y él lo declaró que es lo que Dios debía hacer en su vida, hermano. Por eso fue prosperado, por eso fue bendecido, por eso Dios había visto que el corazón de David era agradable al Señor, porque no trataba de esconder ante los demás cómo se sentía él delante de Dios, sino que lo manifestaba, lo hacía ver, y haciendo, él poniéndose como que qué es lo que necesitaba él, hermano querido. Porque muchas veces queremos llevar aliento o dar testimonio del Señor a otra persona cuando aún nosotros mismos estamos convencidos y no estamos seguros de que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor. Entonces vemos que la oración era importante. Pero antes de pedir que el alma se convirtiera de otra persona, él dijo: Señor, lávame, límpiame. ¿No es cierto? El profeta Isaías, cuando el Señor le dijo: ¿a quién enviaré? El profeta dijo: envíame a mí, Señor. ¿Qué hizo? Un querubín sacó del brasero del altar un carbón encendido, purificó los labios del profeta, y con esos labios purificados el profeta pudo hablar de la palabra del Señor. ¿Por quién comenzó? Por el profeta. Eso nos enseña que el Señor quiere comenzar primero por cada uno de nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea prosperada en aquellos para quienes es enviada. Debe comenzar primero por el portavoz, por aquel que va a transmitir de la palabra del Señor. Y eso es lo maravilloso, hermano querido. Nosotros sabemos cuánto es lo que tenemos que hacer, hermano querido. Cada uno de nosotros conocemos, y por eso le damos gracias al Señor por el privilegio que el Señor tiene con cada uno de nosotros.
Mucha tarea hay en la viña del Señor, hay mucha tarea. Por eso el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, le dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos queridos, fíjense en la palabra del Señor: rogad al Señor de la mies. Quiere decir que el Señor está esperando que obedezcamos nosotros esa enseñanza que el Señor nos dio, que roguemos al Padre que envíe obreros a su mies, que roguemos, hermanos queridos. Y muchas veces le presentamos al Señor en oración todas nuestras necesidades, pero no le rogamos que envíe obreros a su mies. Y dijo el Señor Jesús: rogad al Señor de la mies. Y no rogamos por eso. Nuestras necesidades, lo primero que le exigimos que el Señor cumpla. Pero hacer lo que el Señor le dijo, rogad al Señor de la mies, y no, el Señor ya sabe. Pero Él dijo que lo hiciéramos, hermanos, y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Por eso es que la oración es importante para ganar almas. Recuerden que estamos hablando lo que es importante para ganar las almas. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y vamos a ver que cada uno de nosotros tenemos lugares y oportunidades distintas o similares, cada uno, según las circunstancias, donde ir a ganar esas almas. Cuando el Señor le dio el mandamiento a sus discípulos, dice allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea que el campo que el Señor señaló donde estaban las almas es todo el mundo. Pero lo lindo, hermano querido, y en esto es lo que nosotros debemos aprender, el campo más cercano que nosotros tenemos es nuestra familia. Está en el mundo, no está fuera del mundo, nuestra familia está en el mundo. Entonces, cuando el Señor mandó por todo el mundo, mandó también por nuestra familia. Mandó que le predicáramos también a nuestra familia. No es que dijo: bueno, dejen a la familia del lado y vayan por todo el mundo, porque nuestra familia está en el mundo y tenemos que predicarle también a nuestra familia. Esto es lo importante. Muchas veces nosotros queremos ganar a extraños, queremos ganar a nuestros amigos, queremos ganar a nuestros conocidos para el Señor, y no nos preocupamos tanto de nuestra familia. Pero vamos a ver que es importante que nosotros participemos también a nuestra familia. Y eso es lo importante, hermano querido, y ese es el testimonio, y eso es lo que debemos hacer. Cuando citaba la hermana Yali en la predicación anoche y decía, el Señor aconsejaba: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál fuere el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gracias Jesús. Y termina el versículo ese: y dijiste, no lo haremos. Y hermano querido, eso es lo que nosotros debemos aprender. El Señor nos dio ejemplo cómo hacerlo. Cómo fue la fundación, nos dio ejemplo el Señor. Y nosotros, si eso fue bueno, y está la hermana María Elena acá, si no hubiese comenzado por la familia, no hubiese venido el hermano Secundino, mi compadre, padrino de Priscila, no hubiese venido al camino del Señor. Si no hubiese venido, no hubiese venido la hermana Alejandrina, no hubiese venido la hermana María Elena, no hubiese venido la hermana Rosita, no hubiese venido el hermano Héctor, no hubiese conocido la hermana Elsa, pero comenzó por los de su casa. Y es así, hermano querido. Y es así. Comenzó por la casa y toda la casa servía y alababa al Señor. Ese fue el fundamento, ese fue como comenzó la iglesia. Entonces podemos ver que cuando el Señor marca, y eso está escrito en la palabra, ya vamos a llegar y vamos a ver cómo comienza el campo, es la casa, hermano querido. Y lo vamos a ver porque está escrito en la palabra del Señor de esa manera. Cuando el Señor hace la obra en el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno quiere servir al Señor y quiere seguir el Señor. Y el Señor le dijo al endemoniado gadareno que no, que fuera y le contara a los suyos lo que el Señor había hecho, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Marcos, capítulo
5 y en el verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Hermano querido, había que comenzar por la casa. Eso le dijo el Señor al endemoniado gadareno. Cuando el Señor hace la obra en el hermano Secundino, bueno, también comenzó todo ese testimonio en toda la casa del hermano Secundino, y por eso es que se podía ver el fruto. ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra. Tenía que decir cuán grandes cosas había hecho el Señor. Lo habían llevado desahuciado, ya no había, él era empleado de un médico, del doctor Hurtado, ya no tenía más solución, su vida estaba terminada, ya le habían dicho que no podía salvarse, el hombre ya había dado ese diagnóstico, pero el Señor quería que sirviese de testimonio cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y eso es lo lindo, hermano. Cuando los médicos decían que tenía que ir para el cementerio, el Señor dijo: no, a Buenos Aires, y de allá va a volver sano. Y así fue, hermano querido. Y así fue. Así que podemos ver entonces que lo que el Señor le dijo al endemoniado gadareno está escrito en la palabra, y también sucedió así, de esa manera. Y en agradecimiento él pidió que se viniese a predicar el Evangelio donde él vivía, para poder asistir a las reuniones, y por eso fue enviado el pastor Gavino a predicar acá, amor. Por eso, así que podemos ver cómo, hermano, en la palabra del Señor está escrito y cómo se cumple lo que está escrito en la palabra del Señor. El campo para el endemoniado gadareno era la familia, y también quienes conocen de mi testimonio, el campo donde yo comencé también fue la familia. Yo oraba por ellos, y bueno, gracias al Señor, ¿no es cierto? Mi papá, mi mamá, antes de ellos partir, se entregaron al Señor, vinieron mis 5 hermanas también al camino del Señor. Pues vemos que el campo fue la familia. Entonces, eso es importante, hermano querido, que nosotros lo podemos ver, y está escrito en la palabra del Señor, y así es, y nosotros podemos ver cómo es lo que el Señor hace. Por eso es que a todos el Señor nos da la misma oportunidad. Y en lo único que uno sabía hacer era orar, y no sabía hacer otra cosa más que orar, hermano querido. Sin embargo, el Señor, con la oración complaciente a la obediencia, el Señor respondía, y el Señor obraba de esa manera, y por eso es que le damos gracias al Señor. El campo de Andrés, el apóstol, era precisamente su hermano Pedro. Él fue y lo buscó a Pedro. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 41. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Entonces vemos cómo comenzó por su hermano, cómo comenzó Andrés por su hermano Pedro, y vemos cómo el Señor tenía un propósito para con Pedro. Pero ¿a quién usó para traerlo? Pues a su hermano Andrés. Él fue quien trajo a Pedro a los pies del Señor. Entonces podemos ver, hermano querido, cómo tenemos la oportunidad también de predicarlo, de decirlo y de señalarlo a nuestros hermanos. Está escrito allí en la palabra del Señor. Y también a nuestros amigos. Dice la palabra del Señor que Natanael le habla a su amigo, Felipe le habla a su amigo Natanael. Dice allí, nosotros lo vemos en el verso 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que le fue indicado a Natanael por Felipe. Felipe encontró ese campo donde trabajar y era su amigo, y también encontró el campo donde trabajar
que era el etíope. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 8 y en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y allí venía el etíope, le señaló el camino, lo mandó a donde aparentemente no había nadie en el camino, ese desierto, pero allí venía el etíope. El Señor le señaló el camino y él no protestó, fue allí a ese lugar y allí pudo él dar testimonio de eso. Hermano querido, y fijémonos que el Señor también usó a la mujer samaritana y también le dio un campo a la mujer samaritana donde poder ir a ganar alma, y le dijo, ve y llama a tu marido, y llamó a todos los de la ciudad. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Vemos entonces que tenía la oportunidad, esta mujer también tenía un campo donde trabajar, donde dar testimonio. Esto es para que nosotros podamos comprender que todos tenemos la misma posibilidad. Todos tenemos la misma posibilidad, hermanos queridos. Nadie puede decir, no, yo no sé, a mí el Señor no me dice qué tengo que hacer. No, sí dice. Lo que pasa es que nos va a decir cuando nosotros primero empecemos por la oración. A veces no oramos por nosotros mismos, menos vamos a orar por aquellos que no han llegado al camino del Señor todavía. Primero tenemos que comenzar, no olvidemos los puntos. Primero es orar y después ir el campo donde ver. Hermano querido, el Señor Jesús le llamó la atención a los discípulos y le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué tal si nos preguntara a nosotros? ¿Qué tal? ¿No habéis podido velar una hora? Dios tenga misericordia, hermano querido. Muchas veces exigimos y no cumplimos lo que el Señor nos pide. Y así la cosa no nos va a funcionar, no nos va a ir bien. Para que el Señor responda a sus propósitos, debemos primero nosotros someternos a la voluntad del Señor. No a lo que nos gusta, hermano. ¿Usted cree que le gustaba a los discípulos ir allí al monte Getsemaní, la montaña, el monte? No nos gusta arrodillarnos acá en los pañitos. ¿Qué tal si nos mandaran a arrodillar entre las piedras? No nos gusta arrodillarnos en nuestra pieza, al pie de la cama, y apoyarnos allí en la cama. ¿Qué tal si nos mandaran a Getsemaní? Tenga el Señor misericordia, hermano querido. No es que Dios ha cambiado, es que nosotros muchas veces queremos que Dios nos brinde todas las comodidades, y tampoco, teniendo todas las comodidades que el Señor nos da, después no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos queridos. Hermanos, el Señor no ha cambiado, el Evangelio no ha cambiado. Lo que sí muchas veces nosotros queremos cambiar, y allí es donde no nos da el resultado que nosotros esperamos. Por eso, viendo lo que es de ganar las almas, es lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Por eso es que todo esto que nosotros citamos, lo que nosotros estuvimos viendo, Andrés recién llegaba a conocer al Señor Jesús. No era que el Señor ya lo había comisionado y lo había mandado, pero fue y llamó a Pedro. Felipe, el Señor no le había dado todavía ningún mandamiento, pero fue y llamó a Natanael. El endemoniado gadareno ni siquiera se congregaba con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dijo, ven, muéstrate a los tuyos. Y lo hizo, hermano querido. Entonces en eso seamos perspicaces nosotros y podamos aprender que cuando el Señor da la orden, si nosotros lo obedecemos, vamos a ver los frutos. Vamos a ver los frutos. Por eso es que lo importante es que nosotros no nos confundamos, hermanos queridos. No nos confundamos. En esto cada uno de nosotros tenemos que ser perspicaces, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor para nosotros poder conocer qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El apóstol Pablo, hablando de lo que eran las
obra de la carne, que nosotros sabemos cuáles son las obras de la carne, y habló de cuál era el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno, pero ese fruto se compone de distintas particularidades que tiene, ¿no es cierto? Es gozo, es paz, es amor. El fruto es uno solo, es uno solo. El Espíritu no tiene 10 o 12 frutos distintos. El fruto del Espíritu es uno solo, dice Pablo a los Gálatas. No más que por allí nosotros queremos cambiar porque nos parece que es mejor decir los frutos del Espíritu. No es uno solo, hermano. Si usted lo lee en el libro de Gálatas va a ver que el fruto del Espíritu es uno solo. Las obras de la carne son muchas, pero el fruto del Espíritu, ese es uno solo. Ese es gozo, ese es paz, es amor, es benignidad, es uno solo, es uno solo. Entonces, si alguien tiene el gozo, el fruto del Espíritu, tiene los demás, porque ese es el fruto que da el Espíritu, Ese es el fruto que da el Espíritu. No es que el Espíritu da distintos frutos, que uno dice, bueno, a mí me dio uno de pomelo, a mí uno de naranja, a mí uno de uva, a mí uno de guinda, a mí uno de ananá. No. Cuando el Espíritu da el fruto, los frutos del Espíritu se componen de todas esas particularidades que habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero es uno solo el fruto del Espíritu. Eso es lo que la palabra dice en el libro de los Gálatas. Vemos entonces, hermanos queridos, que tenemos también nosotros el tiempo cómo hacerlo y cuándo lo debemos hacer. La palabra del Señor dice allí que el Señor Jesús, hablándole a los suyos, le decía, Mateo capítulo 21 y versículo 28, comentándole una parábola, el Señor le dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. A los 2 le dijo lo mismo. Al primero le dijo, ve hoy. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces no es mañana, no es pasado, es hoy. Es hoy. Es hoy. No esperemos el mañana y el pasado. La voluntad del Señor dice que el tiempo es hoy. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que debemos hablar en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. Porque si nosotros esperamos para mañana, el enemigo dice, bueno, ya no fue obediente a la voluntad que era hoy. No era mañana, sino que era hoy. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y lo lindo de todo es el motivo por el cual nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Decía el apóstol Pablo allí a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 7. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bendito sea el amor del Señor. Lo que para él era muy, muy, muy importante y era una ganancia para él, dijo, bueno, si tengo que perder todo esto, si tengo que perder el ser el más celoso de los fariseos, lo voy a perder porque amo a Cristo. Él demostraba el amor que tenía a Cristo perdiendo todo lo que consideraba ganancia. Y era un hombre muy celoso de las cosas del Señor. Irrepresible, dice que era, en cuanto a la observancia de la ley, hermano querido. Irrepresible. Nadie podía decirle nada en cómo él observaba la ley y cómo guardaba los preceptos y creía que con eso estaba bien. Dijo, bueno, yo lo considero una pérdida todo esto, si tengo que participarle a los gentiles y pierdo todo lo demás, yo lo considero un triunfo. Por eso es que él habla de esa manera. Dice también allí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, para que sean salvos. Y Judas dice allí en el capítulo 1 y el verso 23, a otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor.
Vemos entonces, hermanos queridos, cuál es el motivo por el cual nosotros debemos tratar de ganar esa alma. Y allí es donde nosotros vamos a estar cumpliendo con la voluntad del Señor. Por eso es que cuando veía tan cortito que era el texto que tenía que predicar, Señor, pero de esto qué vamos a decir, qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, y comenzaba a desglosarlo y comenzaba a ver todo lo que teníamos que hacer para poder dar cumplimiento a esa segunda parte del verso 30 que estábamos leyendo de los Proverbios, ¿no es cierto? Donde mandaba el Señor que el que gana alma es sabio, y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos sabios y que ganemos esas almas. Lo importante es que nosotros podamos saber que necesitamos un ayudador, hermano querido.